Relato 2. Esta historia me la contó un viejo velador, un hombre que juró jamás volver a trabajar de noche. Su nombre era Don Ramiro, y durante años fue guardia en un hospital abandonado a las afueras de una ciudad del norte de México. Nadie sabe bien por qué cerraron ese hospital. Algunos decían que fue por falta de presupuesto, otros, que hubo un brote de infección que se salió de control. Pero Don Ramiro me dijo, con la voz temblorosa y los ojos clavados en el suelo: no, joven, ese hospital no lo cerraron por enfermedad. Lo cerraron porque algo ahí adentro no quería que la gente se fuera. El hospital se encontraba en medio del monte, rodeado de árboles y con un camino de terracería que se volvía lodoso con la lluvia. Don Ramiro había sido contratado para cuidar el lugar durante las noches, porque los vándalos y curiosos solían meterse a robar cobre, ventanas o lo que quedaba de los quirófanos. Al principio, todo parecía normal, pero con el tiempo, comenzó a notar cosas que no podía explicar. Lo primero fue el ruido, me dijo, como si el edificio respirara. A veces, en la madrugada, se escuchaba un suspiro largo, profundo, que venía de las paredes. No era el viento, lo juro. Una noche de enero, el frío calaba hasta los huesos. Don Ramiro se calentaba las manos con un café cuando escuchó pasos. Venían del segundo piso, del área de pediatría. Pensó que alguien se había metido, así que tomó su linterna y subió. El eco de los pasos se detuvo. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Las cunas oxidadas seguían ahí, alineadas junto a las ventanas rotas, pero en una de ellas había una muñeca, nueva, con vestido rosa y el cabello limpio. Eso fue lo que lo paralizó. Él había pasado por ese pasillo la noche anterior, y esa muñeca no estaba ahí. Al inclinarse para verla, escuchó algo que nunca olvidaría. Una risa de niña, suave, justo detrás de él. Se giró de golpe, pero no había nadie. Solo el reflejo de la linterna sobre las paredes descascaradas y un olor a medicina vieja. Entonces, la muñeca cayó al suelo por sí sola, y su mecanismo interno soltó una frase con voz mecánica: no me dejes sola. Don Ramiro bajó corriendo las escaleras. Encendió la radio de seguridad, pidió apoyo, pero nadie respondió. El silencio era tan espeso que podía escuchar su propio corazón. Esa fue la primera noche. La segunda fue peor. A la 1:30 de la madrugada, vio una luz encenderse en la planta baja. Era la sala de operaciones, donde hacía años habían retirado los generadores. Se acercó con cuidado, creyendo que alguien había conectado una lámpara o una fogata. Pero cuando asomó la linterna, vio todas las luces del quirófano encendidas, blancas, frías, parpadeantes. Y en medio, una camilla, con una figura acostada cubierta por una sábana blanca. Don Ramiro sintió que el corazón se le salía. Dio un paso adentro, temblando, y dijo con voz quebrada: ¿quién anda ahí? Silencio. El aire olía a formol y sangre seca. Cuando se acercó a la camilla, vio que debajo de la sábana había un cuerpo, o al menos, eso parecía. La tela se movía, lentamente, como si alguien respirara debajo. Estiró la mano, dudando, y en ese momento la sábana se hundió bruscamente hacia abajo, como si algo invisible la hubiera jalado. El foco parpadeó, se apagó, y cuando volvió a encenderse, la camilla estaba vacía. El monitor al lado comenzó a sonar por sí solo: piaip, 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 y en la pantalla, entre las líneas verdes, apareció un nombre: Ramiro Gómez, paciente en observación. Corrió. No sabía si llorar o gritar. Las puertas del quirófano se cerraron solas detrás de él. Esa noche, no volvió a subir ni a revisar nada. Se encerró en la caseta hasta el amanecer. Pero lo que más lo perturbó fue que, cuando regresó con el supervisor para pedir su renuncia, encontraron huellas húmedas en el pasillo, como si alguien descalzo hubiera caminado desde el quirófano hasta la entrada. El supervisor se rió y le dijo que eran imaginaciones. Pero Ramiro notó algo: las huellas no estaban hechas con agua, eran de sangre seca. Aún así, decidió volver una última noche, solo para recoger sus cosas. Y esa fue la noche en que todo cambió. Entró con la linterna y la mochila al hombro. El hospital parecía más oscuro que nunca. El viento colaba gemidos por las ventanas rotas,
y el eco hacía parecer que alguien caminaba detrás de él. Llegó hasta su vieja caseta, recogió su termo y una foto de su familia, y justo cuando iba a salir, escuchó un sonido que lo heló por completo. El timbre de un elevador. El hospital llevaba 6 años sin electricidad. La luz del ascensor titilaba en el fondo del pasillo, amarilla, débil. Don Ramiro, dominado por una mezcla de miedo y curiosidad, caminó hacia ella. La puerta del elevador se abrió lentamente, chirriando. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, excepto un espejo. En el reflejo, vio algo que lo hizo retroceder. Detrás de él, en el pasillo vacío, una sombra alargada, con forma humana, inmóvil, lo observaba. El reflejo parpadeó, y por un instante, esa sombra se movió, acercándose a él sin hacer ruido. Ramiro se dio la vuelta. No había nadie, pero el espejo seguía mostrando una figura detrás de él, más cerca cada vez. Corrió sin mirar atrás. No recuerda cómo salió del edificio, solo que cuando llegó al puesto de la policía municipal, el reloj marcaba las 3:03 de la madrugada y su linterna seguía encendida. Los oficiales fueron con él al amanecer, pero ya no encontraron nada, ni luces, ni huellas, ni muñeca, ni camilla, solo polvo y silencio. Don Ramiro nunca volvió a trabajar de noche. Al poco tiempo, el hospital fue demolido, pero los obreros que participaron en la demolición contaron algo curioso. Cada vez que quitaban un muro, escuchaban suspiros, y uno de ellos juró que, al romper una de las paredes, encontró una muñeca de vestido rosa dentro del concreto, con la mirada fija hacia la puerta. Dicen que si pasas por el lugar donde estuvo ese hospital, el aire se siente pesado, como si el edificio, aunque ya no exista, siguiera respirando debajo de la tierra. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y escribir en los comentarios. Yo escuché el suspiro del hospital. Así sabré que eres de los valientes que se quedan hasta el final.